vamos a abrir una vez más en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Me encanta este verso, me encanta la oración de Jesús porque revela, descubre para el ser humano lo que Dios quería hacer con la tierra, lo que Dios quería hacer con el hombre. Es Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Lo que Dios quería hacer con la tierra, lo que Dios quería hacer con el hombre. Esto es importante. Pertenezco a la raza humana. Yo necesito saber cuál era la intención de Dios sobre la humanidad, sobre mi vida, sobre mis generaciones, sobre las personas que yo amo. Vamos a volverlo a leer. Dice Mateo 6:10, venga tu reino. Esta fue la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Venga tu reino, que se acerque, que venga, que no esté lejos, que venga, que esté cerca a nosotros. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. El deseo en la oración de Jesús es que el reino de Dios venga. ¿Y cómo llega? Voy a ser bien práctico en este día para que puedas correr con lo que vamos a platicar. ¿Cómo hacemos venir el reino de Dios? ¿Es una oración el que trae el reino de Dios? ¿Solo es una oración? ¿No será que tal vez somos nosotros con el reino de Dios? Es el reino de Dios establecido en nuestra vida el que puede extenderse hacia los demás. En la Biblia hay muchos versos y uno de ellos dice, cuando Jesús habló respecto al reino, que es como una pequeña semilla de mostaza, que una vez que está sembrado se vuelve un árbol muy grande. Así es el reino de Dios. Entonces, cuando en la oración de Jesús dice, venga tu reino, el deseo es que venga a nosotros primero. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios no viene a una silla, no viene a una casa, no viene a un espacio público. Es a nosotros. Venga tu reino. Y que se haga tu voluntad así en la tierra, que así se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que tu voluntad se haga de la manera que se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Entonces nosotros traemos el reino de Dios. Tú eres un creyente, tú conoces a Jesús, tú tienes una relación con Él, tú eres salvo no por tus buenas obras, tú eres salvo, recibiste la salvación porque Jesús perdonó tus pecados, entonces el reino de Dios está en ti. Recuerda, no somos salvos por buenas obras, no somos salvos porque hice algo bueno o porque solamente me sentí mal, somos salvos porque un Salvador vino a nuestras vidas, este es Jesús, por eso somos salvos. Ahora, cuando recibimos la salvación, el reino de Dios viene a nosotros. Y aquí empieza a crecer. La oración de Jesús es, venga tu reino a cada corazón, a cada individuo, cada ser humano que esté en la tierra pueda tener el reino de Dios dentro de él. Esta era la oración, venga tu reino a cada corazón, a cada ser humano. No sé si ese es tu deseo, es lo que late en tu corazón, no tengo la menor idea, pero este era el deseo, esta era la pasión que ardía en el corazón de Jesús. Que tu reino venga a cada corazón, que se establezca en cada corazón, en cada ser humano, que se establezca, que pueda crecer. Y luego dice, y que se haga tu voluntad, de la forma que se hace en el cielo, que se haga también en la tierra, en cada individuo. Nosotros traemos el reino de Dios y establecemos el reino de Dios. La tierra es bendecida por nuestra palabra, porque tenemos el reino de Dios en nosotros. Cuando conocemos a Jesús, Él viene a nuestra vida, Él nos perdona y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Ahora podemos ese reino extenderlo. Donde hay maldición podemos establecer bendición. Donde hay ira podemos establecer paz. Donde hay discordia podemos establecer unidad. Tenemos el reino de Dios. Si tú has sido redimido por el poder de Dios, tenemos el reino de Dios. ¿Y sabes qué es lo más importante que Jesús dijo? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, contra el reino de Dios. Dice que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios significa que es
la característica de su naturaleza, la que se tiene que hacer. Cuando dice se haga tu voluntad es lo que yo deseo, la manera en que yo pienso, lo que está en mi naturaleza, cómo yo lo quiero, de qué manera debe de hacerse. Y estamos hablando de un Dios perfecto. Cuando la Biblia dice que se haga tu voluntad, como Dios lo quiere, como Dios en su naturaleza perfecta lo estableció y lo ve, la manera en la que Dios ve las cosas. Si tú lees el libro de Génesis, tú ves un caos, tú ves un desorden. Algo sucedió allí. No vamos a platicar de esto, pero en la naturaleza de Dios, ¿qué hizo Dios? Separó la luz de la oscuridad, las aguas de la tierra, dijo, hágase la luz, y fue la luz. En la naturaleza de Dios estaba su deseo y lo que Él quería. Y lo que tú puedes observar después de todo esto es un orden, una armonía perfecta que nace de la naturaleza perfecta de Dios. Fue la palabra de Dios quien trajo la armonía perfecta a la tierra cuando había un caos, cuando había un desorden. Y esta armonía se establece para que el hombre administre el poder de Dios. Esto es maravilloso. Dios establece la armonía en la creación. Dios establece lo perfecto en la creación. Trae su orden, su naturaleza. La trae, la establece y luego pone al hombre para que administre su poder. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios les dice, voy a darles maná. Pero antes que caiga el maná, dice que cada mañana había un rocío, el rocío de la mañana, esas pequeñas gotas de lluvia que estaban en la tierra, que limpiaban la tierra. Y después de esto, el maná descendía. Esto es precioso porque nos da la enseñanza. Cuando el reino de Dios se establece, primero Él trae la armonía, Él establece su deseo, su orden perfecto, para que luego el hombre administre su poder. Es que tú y yo no podemos movernos en el poder del Espíritu Santo hasta que la voluntad, el deseo, la naturaleza de Dios no se haya establecido primero en tu vida. Se establece en tu vida y entonces tú empiezas a caminar en el poder de Dios, administrando el poder de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que menciona respecto a los ministros y dice así, a aquellos que anhelaban tener ministerio, diaconado, ser pastor, dice, si no puedes administrar bien tu casa, ¿cómo administrarás la casa de Dios? Los bienes de Dios, dando a entender que en lo primero que debe establecerse el poder, la armonía de Dios es en tu vida. El reino de Dios primero se establece en tu vida. Te doy otra enseñanza de Jesús. ¿Cómo le dices a tu amigo, déjame sacar la paja que tienes en el ojo, si primero no quitas la viga que tienes en el tuyo? Primero quita la viga y luego podrás ver bien para quitar la paja que tiene tu amigo en el ojo. Somos los primeros que deberíamos ser afectados con la voluntad de Dios, con el reino de Dios en nosotros. Pero somos conflictivos, somos muy conflictivos. Y recibimos el castigo del ser conflictivos. Tú eres conflictivo y recibes el castigo de los propios conflictos que traes a tu vida. Tú mismo cosechas las tempestades porque los sembraste. Y Dios no tiene nada que ver en el tema, ni siquiera el diablo tiene nada que ver. Nuestros conflictos, ellos son los que nos castigan. Nuestras acciones, nuestras decisiones equivocadas ya en sí traen castigo. Es como, ¿por qué? Y esto lo hemos enseñado. ¿Por qué tú tienes que bendecir al que te maldice? Porque podrías maldecirlo tú también. Y quizás tu maldición sería más bonita, tendría más poder, sería más elegante. ¿Por qué Jesús dijo, bendice al que te maldice? Porque el que te maldice ya lleva castigo en sí mismo, porque vive en maldición. ¿Dónde estaría el gozo? ¿Dónde estaría la satisfacción de seguir golpeando al que ya está golpeado? Cuando algunas veces nos han maldecido, han hablado improperios,
¿Qué hacemos nosotros? Los bendecimos, porque sabemos que la vida que tienen ya de por sí es dolorosa, porque viven en maldición, viven cosechando los conflictos que sembraron en su vida. Qué doloroso es vivir cosechando los propios conflictos que tú sembraste en tu vida. ¿Eres una persona conflictiva? Cosecharás aquellos conflictos que has sembrado en tu vida. ¿Por qué tendríamos que hablar mal de ti? ¿Por qué alguien tendría que hablar mal de ti? Al contrario, necesitas ser bendecido. Necesitas que las personas hablen bien de tu vida. ¿Por qué decirle ladrón al que roba? Ya sabe que es un ladrón. ¿Por qué le dices mentiroso al que miente? Es un mentiroso. Entonces necesitas dar algo diferente, porque necesita algo diferente. Ahora, estamos hablando que la voluntad de Dios se establece en su naturaleza. Y su naturaleza se expresa a través de sus palabras. Tu naturaleza, mi naturaleza, se expresa a través de las palabras. Lo que yo soy se conoce a través de lo que digo. Lo que está dentro de mí se da a conocer a través de mis expresiones, de mis confesiones, de mis promesas, de mis amenazas. Entonces, la naturaleza de Dios se da a conocer a través de sus palabras. Sus palabras reflejan su voluntad. La oración de Jesús dice que tus palabras, que tu voluntad, que es igual que tus palabras, se hagan en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Que esas palabras, que tu voluntad, que tu naturaleza expresada a través de tus palabras y que se hace en el reino de los cielos, esa misma naturaleza expresada a través de tus palabras también se cumpla aquí en la tierra. Que tus palabras vengan a cumplirse aquí en la tierra. Esas mismas palabras vengan a cumplirse aquí en la tierra. Jesús dijo algo, lo voy a volver a leer, pero quiero traértelo de una vez a colación. Mateo 15, 17 al 19 dice, Jesús diciendo esto. Acabamos de hablar de la oración de Jesús y acabamos de decir que la naturaleza de Dios se expresa, se da a conocer a través de sus palabras. Sus palabras es la voluntad de Dios, es su naturaleza, es lo que Él quiere. Mira o escucha o lee lo que dijo Jesús, Mateo 15, 17 al 19. No piensen, esto le decía a los maestros, fariseos, escribas, gente reunida allí. No piensen, no se les ocurra creer que he venido a anular o quitar la ley o los profetas, las profecías. No he venido a eso. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Para todos aquellos que dicen el Antiguo Testamento no sirve. Jesús no vino a quitar la ley o las profecías o los profetas. Él dice, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Verso 18. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. La jota es una de las letras más pequeñas del alfabeto griego. Ni una jota ni una tilde. Es una figura que puede cambiar el sentido de las palabras. Ni estos elementos tan pequeños de la gramática del griego, del idioma que Jesús expresaba, podían quitarse hasta que se cumpla. Jesús vino a decir, no he venido a quitar la ley y los profetas, he venido a darles el verdadero cumplimiento. En el versículo 19 dice, todo el que infrinja uno de estos mandamientos, uno que los pase por alto, que los quite, por muy pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos.
pero el que los practica y los enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Aquellos que no nos gusta leer las letras pequeñas o lo sencillo de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Honra a tu padre y a tu madre. Es una frase, es un párrafo muy pequeño que a veces nos interesa o no nos interesa. La olvidamos porque son cosas muy pequeñas y las pasamos por alto. Como cuando encuentras en la Biblia: honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Anulamos estas cosas pequeñas porque o no son convenientes o consideramos que no son relevantes porque hay necesidades tan grandes que tengo en mi vida. Ay, si tú supieras, tengo tantos problemas que ahorita dedicarme a pensar, honrar papá y mamá, o honrar a Dios con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, ¿crees que eso será irrelevante? Eso es irrelevante ahorita. Mis problemas son los más importantes. Estos problemas que cargo yo, ¿acaso alguien me trae solución? ¿Acaso alguien me ayuda? ¿Alguien va a resolver mis problemas? ¿Alguien va a pagar mis deudas? Estos son los problemas que me angustian. Bueno, así habla siempre el hombre necio. El necio dice en su corazón que Dios no existe. Dice el necio en su corazón: Dios no existe. La necedad de tu vida creyendo que el mundo gira a tu alrededor y porque tú necesitas pagar una deuda, entonces Dios tiene que detenerse, el mundo tiene que detenerse, el evangelio tiene que detenerse, el poder de las palabras de Dios tiene que detenerse porque tienes una deuda, o porque te duele el dedo, o porque te duele la cabeza, o porque te duelen los ojos. Es impresionante cómo nos hemos endiosado nosotros mismos, nos hemos endiosado y otros nos endiosan. Esto es más lamentable, que tú recibas este tipo de loores, favores, de reconocimientos, al final te hacen creer que eres superior a todas las cosas. Y esto es lo que vemos cuando un hombre recibe el poder y no tiene un corazón estable, no tiene un carácter estable, equilibrado, asume y cree que está por encima de Dios, encima de cualquier ley, encima de la ley de Dios. Es impresionante. Cuando tú empiezas a observar líderes, gobernantes firmando para dar muerte y sentenciar a niños que no han nacido con la ley del aborto, ellos se creen más poderosos que Dios porque tienen dinero, tienen poder, porque tienen un gran grupo de seguidores. Cuán necio puede ser el hombre cuando recibe un reconocimiento y no tiene el carácter suficientemente estable, equilibrado, formado para resistir a tan grande tentación. En la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y no es que señales al cielo, es que la actitud de tu corazón sea completamente diferente. El tener más no te hace más delante de Dios. El tener menos no te hace menos delante de Dios. Y esto lo estuvimos conversando. Dios da a todos por igual. Sus promesas vienen por igual si es que tú la crees. Quiero ir avanzando. Esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. No puedes quitar algo pequeño porque no te conviene, porque no es relevante el día de hoy. No puedes pensar que porque tienes otras situaciones, entonces la palabra debe de dejar de funcionar y debe dejar de hacerse. Es que no podemos pensar de esta manera. No he venido a quitar la ley a los profetas, he venido a darle cumplimiento, porque ni una jota ni una tilde pasará de mis palabras hasta que se haya cumplido. Si Jesús no ha venido todavía a la tierra es porque sus palabras no se han cumplido. Le estamos dando el cumplimiento, estamos viendo el cumplimiento de todas las palabras que Dios dijo. Esto es poderoso. Ahora, si sus palabras expresan su voluntad. Y esto es lo que hay en el reino de Dios. En el reino de Dios está la voluntad de Dios, están sus palabras, está su naturaleza. Y la oración de Jesús es que venga a la tierra y que se haga lo mismo que se hace en el cielo, aquí en la tierra. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a ese reino tan maravilloso. Romanos 4:17. Yo quiero saber qué pasa en el reino de los cielos. Yo quiero saber cuál fue la oración que Jesús hizo pidiendo que lo que se hace en el reino de los cielos, lo que hay allí, lo que se cree, lo que se practica, también venga a la tierra. A mí me interesa saber. Vamos al libro de Romanos capítulo 4, verso 17. Dice,
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No tiene nada que ver con tu autocomplacencia. No tiene nada que ver con tus necesidades básicas y primarias como ser humano. Pero la Biblia enseña que Él pagó nuestros pecados. ¿Qué es más relevante que no tener comida? Sí. Puedes tener hambre. Quizás puedes vivir hasta los 90. Pero lo que viene después es una eternidad. Y Jesús murió para pagar esa deuda que tú tenías para la eternidad. Eso significa que hay una esperanza maravillosa después de esta vida. Y si en esta vida ya tenemos esperanza, la que viene es superior. ¿Recuerdas cuando bajaron al paralítico? Jesús no oró para que salga caminando. Jesús oró para perdonar sus pecados. Él dijo, te perdono tus pecados. Vamos a Romanos 4, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es autocomplacencia. Esto viene por añadidura. Esto viene por añadidura. Jesús no murió por la añadidura. No buscamos la añadidura, no vivimos por la añadidura, no nos desesperamos por la añadidura. Esto llega. Mateo 6:33, escríbelo allí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y aquí te dice, ¿qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Puedes ver que se revela tres cualidades maravillosas de su reino. Su palabra, la palabra de Dios, que es su voluntad, su naturaleza, revela tres cualidades maravillosas que se hacen en los cielos, que es justicia, paz y gozo. Entonces, cuando Jesús oraba y decía que venga tu reino, que tu voluntad, que lo que se hace en el cielo venga y se establezca también en la tierra, estaba diciendo que la justicia, paz y gozo que existen allá también vengan a la tierra. Este era el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Vamos un poquito a hablar estos tres puntos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de lo que se te da por gracia, no por merecimiento. La justicia de Dios, lo justo de Dios, lo que Dios debería darte a ti y a mí por nuestros méritos, sería la condenación eterna. Pero la gracia de Dios dice, yo te voy a dar lo que no mereces, voy a otorgarte en el poder de mi gracia. Esta es la justicia de Dios. Te doy mi gracia. Entonces se considera como un regalo, como un privilegio. No se considera como algo merecido. Si yo trabajo, entonces debe ser la obligación de alguien pagarme. Pero si yo no trabajo y se me da de gratis, entonces es un favor. Y esto se llama gracia. Lo primero que vemos en la justicia de Dios es que Dios nos otorga su gracia. Su justicia trae la gracia de Dios. Su justicia significa, voy a darte todo lo que te corresponda porque eres mi hijo. Te otorgo, te entrego, es tuyo lo que te pertenece porque eres mi hijo. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, voy a prepararles un lugar allá en los cielos para que donde yo esté, ustedes también estén, les estaba diciendo, les voy a dar algo gratuito, les voy a dar la gracia, les voy a dar un favor, les voy a otorgar algo porque ahora son míos. Ustedes no lo han construido, ustedes no lo han preparado, ustedes no saben cómo se hizo, pero yo se los voy a dar. Eso es gracia. La justicia de Dios trae esa gracia. Algo que tú recibes, algo por lo cual no trabajaste, algo que se te otorga. Mira lo hermoso de la promesa de Jesús. Les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. La justicia de Dios habla que lo que mereces como hijo, Dios te lo otorga como hijo. Esta es la justicia de Dios. Pues a sus ángeles mandará en todos sus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que los ángeles son servidores para aquellos que han de heredar la salvación. Tenemos ángeles alrededor nuestro. La justicia de Dios alcanza esta magnitud
inimaginable. El poder de Dios a favor de tu vida. Por eso es que tú encuentras en la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo somos más que vencedores. Vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. La virtud del poder de Dios viene a tu vida por su justicia. Por su justicia. Esa es la razón por la que siempre Satanás te lleva a hacer lo injusto. Te lleva a practicar tu propia justicia para que tú no estés cubierto con la justicia de Dios. Si tú practicas tu propia justicia, si tú haces justicia con tus manos porque crees que es lo justo, entonces dejaste de lado la justicia de Dios. Te quitaste un vestido y te pusiste otro que se llama tu propia justicia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo quiero vestirme de la justicia de Dios. Yo no quiero vestirme de mi propia justicia. Me hicieron daño, me lastimaron, quiero juicio, quiero venganza, quiero que alguien se encargue de esto, golpéale, castígale. Oh, esto es triste. Pero este mundo te está enseñando a vivir tu propia justicia, a pelear por tu propia justicia, a declarar tu propia justicia, a correr por la justicia. Y cuando tú escuchas qué es lo justo para el mundo, siempre encuentras este factor común. Lo que es conveniente para mí. Lo que es conveniente para mí. Así es el mundo el día de hoy. Busca su propia justicia. Vístete de la justicia de Dios. Vístete del poder de Dios. Que las cosas se hagan en la justicia de Dios. No en tu justicia, no funciona, no tienes el poder para sostenerlo. Estás arruinando los mejores años de tu vida buscando justicia. Deja esto en las manos de Dios. Deja eso en las manos de Dios. Quiero ir rápidamente a paz. Estamos hablando que la palabra de Dios, que en el reino de Dios hay justicia, paz y gozo. Y esta era la oración de Jesús, que la justicia, paz y gozo vengan a la tierra. Acabamos de ver la justicia de Dios. Yo quiero esa justicia. Quiero que la justicia de Dios se establezca en la tierra, no la justicia del hombre. No la justicia del hombre, quiero la justicia de Dios, en donde me dice que bendiga al que me maldice, en donde me dice si alguien te obliga a caminar una milla, tú ve 2 con él. Sí, no es conveniente para mí, no es conveniente para mí, probablemente, pero cuando tú encuentras en la palabra de Dios que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sí, no será conveniente para mí, pero es conveniente para el Jesús que mora dentro de mí, porque Él vino a buscar los que se habían perdido, no vino a golpearlos. Este es el tiempo para redimir a las personas. Jesús, cuando leyó el libro de Isaías, Él dijo, no he venido a condenar. Este es tiempo de salvación, no es tiempo de condenación. Por eso que la justicia de Dios alcanza para bendecir, para sanar, para traer libertad, no para cautivar. Y vamos a ver el siguiente punto de las cualidades del reino de Dios. Habla de su paz. Lo que existe en el reino de los cielos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y siempre nos preguntamos, ¿cuál es esa paz de Dios? Y terminamos pensando como piensa el mundo, ausencia de guerra. Porque el mundo lo dice, queremos paz, peleemos por la paz. Y es más, los gobiernos se llenan de armamentos por la paz, porque cuando tienes más armamentos, a nadie se le ocurriría enfrentarse a ti porque tienes muchos armamentos. Entonces, eso es sinónimo de paz. Y sigues creyendo que lo que el mundo dice y lo que llama paz es la paz que Dios te ofrece. Ay, por favor, tú eres un creyente, eres un hijo de Dios. Si tú has conocido a Jesús, tienes que cambiar de pensamiento. Deja de pensar como un ser humano natural, como un ser humano que vive sin protección, sin Cristo, sin salvación. Y empieza a pensar como un hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de paz, habla de ausencia de culpa. En el reino de los cielos, en la presencia de Dios, viven, están allí morando y no hay culpa. La Biblia enseña que sin santidad nadie verá a Dios. La falta de santidad es culpa.
y todos los que habitan en el reino de los cielos no tienen culpa. Esa paz es la que tiene que venir a esta tierra. La ausencia de culpa. Alguien debe de perdonar los pecados a las personas. Y no eres tú, no soy yo. Yo no tengo el poder para perdonar sus pecados. Ese alguien es Jesucristo. Las peores enfermedades psicosomáticas del ser humano son provenientes de la culpa, de los errores de sus propias vidas. Y esto es cada día más palpable. Un gran porcentaje de personas enfermas porque no pueden quitarse de la mente los errores o la culpa que sienten por lo que hicieron. Es terrible. ¿Quién les perdona? ¿Quién los saca de esa cárcel? Personas suicidándose por culpa, porque no saben cómo quitarse ese dolor, esa angustia de haber hecho algo que no era correcto. ¡Qué terrible, Dios! Y aunque intentes ocuparte ocultando la culpa, no puedes. Es que tú no puedes. No tienes ese poder. Porque hablo de culpa delante de Dios. Si bien es cierto, puede ser que hayas hecho algo en contra de tu prójimo, pero quebraste el mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, entonces estás en falta con Dios. Y esa culpa no se te quita viendo televisión. Las culpas no se te quitan yendo a pasear o comprándote algo. No se te quitan así las culpas. Necesitas arrepentirte e ir a Jesús. Isaías 1:18 dice: venid y luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Deja que Dios quite la culpa de tu vida. Deja que Dios pueda perdonarte. Sé libre, vive sin culpa. Esta paz habla de prosperidad en todas las cosas. Aumento, crecimiento en todas las cosas. Cuando no tienes culpa, eres una persona libre. Habla de libertad. Eres libre para desarrollarte. Eres libre para maximizar las características de la creación que Dios hizo en ti. Tú eres el reflejo del amor de Dios en esta tierra. Cuando hay paz en tu vida, cuando el reino de Dios produce esa paz, ese reflejo del amor de Dios se maximiza y no eres la misma persona tímida, no eres la misma persona asustadiza, llena de temores, llena de mitos y llena de ideas extrañas. El otro día me acerco, estaba con unas personas conversando y de pronto estábamos levantando una caja y esta persona me dice: pastor, levantar una caja en la oscuridad es malo, ¿verdad? Trae mala suerte. Y yo lo miré y le dije: ¿y dónde aprendiste eso? Y me respondió: bueno, es que muchos lo dicen, las personas lo hablan, y tú crees que porque una gran cantidad de personas dicen lo mismo cada día es cierto. ¿De verdad es cierto? Porque 1 millón de personas declara algo, ¿eso hace validar su declaración? En la Biblia encuentras un pasaje que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así haya 20, 30, 40 millones de personas declarando lo mismo y solo encuentres que Dios dijo algo completamente diferente, entonces esos 30 o 40 millones de personas mienten y Dios dice la verdad. Esta democracia nos ha arruinado tanto en creer que la gran mayoría siempre tiene la razón y seguimos pensando lo mismo. Y en tu vida, en tu familia, con tus hijos, siempre terminas pensando lo mismo. Que ellos decidan, que ellos piensen, que ellos declaren. Perdóname, esto no funciona de esta manera. Arruinamos el orden y el gobierno de Dios porque más de 1,000, 2,000, 10,000 personas declaran una mentira. Empieza a declarar el poder de Dios. Y voy a terminar. La próxima semana continuamos. Espero que no te lo pierdas. Gozo, gozo. Gozo, no alegría, no es una emoción. Hablo de gozo, una quietud, es quietud de tu vida por la seguridad que tienes. Hay una traducción que dice: es un intenso estado de alegría en tu espíritu. Un intenso estado de alegría en tu espíritu.
Habla de una cuestión espiritual. Habla de una actitud para vivir. Actitud para vivir. Oh, es tan difícil el día de hoy vivir la vida que tú observas. Es tan complicada. Cientos de protocolos para 1000 cosas y seguirán creándolas una y otra vez. Porque lo que se intenta es simplemente subyugar tu vida y tu voluntad hasta el punto que no tengas nada más que hacer que decir sí a todo. Pero el cristiano, el hombre espiritual, el hombre que ha nacido de nuevo es racional, piensa, medita. Entonces entiende. El evangelio no es un evangelio solamente para que tú digas sí, amén a todo. El evangelio te revela y te descubre por qué tienes que hacerlo. Y te dice y te da el argumento, te da la razón. No es sí sin entenderlo. Es sí porque lo entiendo. Cuando alguien te habló de Jesús o cuando predicamos te decimos, cuando vienes a Jesús y Él perdona tus pecados, eres libre del infierno. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Pero como hemos creado tantos mitos del infierno y tantos mitos del cielo y terminamos escuchando a personas y líderes de opinión diciendo el cielo está en la tierra y el infierno también está en la tierra. Entonces, como no existe cielo e infierno más allá, entonces viviré mi cielo en la tierra o viviré mi infierno en la tierra. Negando todo lo que Jesús habló y enseñó acerca del infierno y acerca de los cielos. Si tú puedes leer el Nuevo Testamento, Jesús habló más del infierno que del cielo, porque tenía que darles la advertencia de lo que iba a venir. Justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Estas son las cualidades que revelan el reino de Dios. Esta era la oración por la que Jesús oraba. Si hay justicia, paz y gozo dentro de ti, esto te hace una persona sumamente poderosa en Dios para destruir cualquier cadena de opresión, para destruir situaciones de oscuridad. Justicia, paz y gozo es el reino de Dios dentro de ti. Yo lo quiero. Yo lo quiero para mi vida. Yo lo quiero para mis hijos. Yo lo quiero para establecérselo hacia los demás. Justicia, paz y gozo de Dios dentro de tu vida. Esta fue la oración de Jesús. Jesús oró por esto. Para que vivas en el poder de su voluntad, si tú y yo anhelamos tanto el cielo, deberías también desear. Si tú y yo deseamos tanto el cielo, deberías también con ese mismo ímpetu desear lo que sucede en el cielo. La forma de vida del cielo, qué es lo que se cree, qué es lo que se practica. Entonces empieza a anhelar justicia, paz y gozo de Dios en tu vida. Anhélalo, deséalo. La naturaleza de Dios se expresa a través de sus palabras. Nunca dejará de cumplirse. La palabra de Dios se va a cumplir. Sé osado el día de hoy para que ese reino de Dios se maximice en tu vida. Cuando veas conflictos y crisis, no te pasará nada porque tienes la paz de Dios en tu corazón. Cuando veas que en el mundo hay injusticia, se golpea, se oprime al pobre, al indigente y no se obra en equidad, no te preocupes, tienes la justicia de Dios que hará brillar tu vida sobre otros. Cuando veas y te rodees de tristeza alrededor, no tengas temor porque tienes el gozo de Dios dentro de ti. Una expectativa mayor, superior a un estado natural que el hombre pueda sentir por una circunstancia. El gozo va más allá de un estado circunstancial de emociones mediáticas que yo pueda encontrar. El gozo es un estado, es una forma, es la forma, es el carácter de mi vida. El día a día con la esperanza de saber que Jesús pagó todas mis deudas y que en esta vida Él me estableció para vivir en victoria. Y que Dios me estableció para vencer. Y que Dios me estableció para ser luz de la tierra. Y que Dios me estableció para ser la sal de la tierra. Vive el reino de Dios dentro de ti.
establécela primero, establécela en tu familia, para que puedas establecerlo también en aquellos que te conocen. Vamos a orar. Señor, yo oro por cada persona conectada, Señor, en este tiempo. Yo oro por ellos, mi Dios. Oro por lo que tú estás haciendo en sus vidas. Señor, oro para que en la mente de cada uno de ellos pueda ser quitado tanto error, tanta mentira establecida y puesta día tras día, Señor, por las declaraciones de cientos de personas. Pero si tú dices la verdad y hay un mundo que se opone, tú siempre seguirás diciendo la verdad. Yo oro por estas personas que en este tiempo, Señor, sus mentes sean libres de cualquier opresión, puedan tener la libertad de tu amor, puedan sentir que tú los amas y que tú los llamaste a vivir en victoria. Líbralos, Señor, de cualquier opresión, de cualquier cadena en sus mentes. En el nombre de Jesús yo te pido esto. Perdona, Señor, a aquellos que se arrepienten de haber vivido siempre al margen, Señor, de tu voluntad, al margen de tu deseo, al margen de tu palabra. Perdona sus vidas, Señor, que ellos vuelvan a ti, que regresen a ti, Señor. Te damos las gracias porque nos amas y porque tus planes siempre son de bien. Te alabamos, Señor, y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén.